El tema de esta noche se titula Quiero decirle no y le digo sí. A lo largo de esta semana hemos venido abordando y seguiremos abordando asuntos relacionados con nuestras emociones, que tienen que ver con nuestro pasado, pero que también nos enseña que no estamos destinados a repetir el pasado y que tenemos la opción de escoger ser libres. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay cárcel más fría que la que el ser humano se impone, privándose a sí mismo de la libertad, del derecho de saber decir sí y saber decir no. Frecuentemente encontramos personas que se preguntan, ¿por qué no puedo decir que no? Esta jovencita, su nombre Nati, escribió: mis compañeras siempre me dicen que si les doy algo de lo que traigo, es decir, gaseosa o cosas así, y ahí una que es muy, y deja ahí puntos suspensivos, y no puedo decir no, ¿qué hago? Porfa, ayúdenme. Desde luego pareciera irrelevante dar o no dar gaseosas, una bebida. Pero detrás de esa imposibilidad de usar el derecho a decir que no, hay un alma atrapada. Hay alguien que está sufriendo ataduras. El segundo ejemplo, pregunta: mi amiga me habla de puras cochinadas y cosas que no quiero saber. ¿Qué le puedo decir? ¿Y qué tal cuando no se trata de oír o no oír cierto vocabulario, sino de cosas más serias? Escuchen este ejemplo. Este es el caso de un adolescente. Mi papá me violó y ahora me vende. Mi papá me vende. Todo comenzó a raíz de la muerte de mi mamá cuando tenía 12. Mi papá me violó durante 1 año y luego me empezó a vender a señores mayores. A veces me emborracha a la fuerza para que no me resista, porque cuando me resisto me golpean y mi papá me dice que a los señores no les gustan los pelados maltratados. He querido suicidarme, pero no quiero romper la promesa que le hice a mi mamá de estudiar y ser alguien en la vida, aunque a veces siento que ya no puedo. Y agrega: tengo 13 años y me da miedo que nadie me vaya a querer y pues no sé qué hacer. ¿Por qué un joven, un adolescente de 12, 13 años, por qué no puede decir que no? Tal vez alguna vez has oído una historia como esta. Una dama, una vida organizada, en pareja, casada, ya, familia, con ese volcán interno por esa herida desde su infancia. Alguien abusó de ella. Y en su intento por encontrar sanidad a sus recuerdos, le expresa, le externa
a su pareja la historia, le cuenta lo ocurrido. El hombre no preparado para escuchar esta clase de confesiones inmediatamente cree que quien es hoy su mujer, su esposa, coparticipó siendo una jovencita, una niña, y la acusó y le dijo que seguramente es que ella era coqueta o que ella insinuaba cosas a los hombres y por eso le pasó lo que le pasó. Hay un mito en nuestra sociedad que tiene que ver con la paternidad, donde muchos padres creemos en el mito del niño bueno. Y tenemos la imagen que el niño bueno es aquel que siempre nos va a decir que sí. Es decir, es el niño que va a estar siempre dispuesto a complacer a las figuras de autoridad. A ver, déjame decirte algo. ¿Recuerdas tú cuando eras un niño? ¿De qué manera te trataban o la única vez que te atreviste a decir no? ¿Recuerdas alguna vez que tu figura de autoridad probablemente te golpeó los labios, te dio en la boca y te dijo a su mamá o a su papá no se le dice? No. Yo les pregunto, el jovencito cuya historia acabamos de leer, ¿habría él aprendido a decir que no? La pregunta es, si sus padres se hubiesen propuesto enseñarle a su niño a disentir, una cosa es enseñarle al niño a contradecir todo, pero otra cosa muy distinta es enseñarle al niño a saber disentir. El mito de crear al niño bueno, el niño, como él se siente anulado, siente que su identidad desaparece, es absorbida por el adulto, él termina aceptando los pensamientos de los adultos y siente que no tiene derecho a contradecir. Entonces, debemos recordar algo, que un niño, su capacidad de lógica y de razonamiento no está desarrollada. Si acaso ya a partir de los 12, en forma, digamos, ya más plena, se va desarrollando esa capacidad en el niño. Antes no. Entonces, ese niño asume que todo lo que le pida una persona mayor, alguien de autoridad, hay que aceptárselo. Porque en la casa se le ha prohibido decir que no. Llegó el abuelo de visita e hizo insinuaciones inapropiadas de abuso, y como era el abuelo, a los mayores se les respeta. Y como dijo, eso es lo que él pide, hay que complacerlo. O sea, el niño, es decir, yo estoy diciendo esto, pero el niño no está razonando. Y tan solamente aprendió un comportamiento y lo está repitiendo. Termina en ese caso el niño entregándole su conciencia a los mayores. Ya hemos leído, y tal vez alguien en esta noche, sea alguien que nos está viendo por internet o alguien aquí presente, se ha puesto a pensar en tantos niños que han sufrido abusos bajo figuras de autoridad religiosas. Porque la mentalidad de un pueblo adomesticado a que todo aquel que tiene una figura de autoridad religiosa equivale exactamente a la voz de Dios. Y lo que Él diga hay que hacerlo. Y las historias se siguen escuchando, relatos de abusos. La conciencia pasó a ser parte. Entonces, cuando él crece, él aprendió a dejarse llevar, a dejarse convencer por los iguales. Entonces, aquel niño que siempre fue bueno,
que siempre vendió la imagen de noble, él hace caso, lo que uno le pide él lo hace, es que él corresponde, él se deja guiar. Tarde o temprano, porque le estamos negando al niño un derecho, y el derecho es aprender a pensar. Debemos aclarar que mientras más pequeño el niño es, los padres asumimos la conciencia y tomamos decisiones morales por el niño. Tú no le puedes pedir a un niño de 4 añitos que escoja entre comerse las habichuelas o comerse un helado, entre comerse unas arepitas o comerse, bombón, golosina, cualquier cosa. Es decir, te toca como padre asumir un rol de conciencia. Pero a medida que él vaya creciendo, es la responsabilidad del padre ayudarle a tomar decisiones, hasta que él ha internalizado los valores y en base a sus propios valores él toma sus propias decisiones. Entonces, cuando un niño creció bajo el mito del niño bueno y no se le dio la oportunidad de tomar decisiones, de decir no, encontramos que llegan a ser niños agresivos porque se cansaron de ser buenos. Entonces, ¿cuántas veces surge, pero mi niña era tan dócil, ¿por qué cambió? Pero si mi muchachita, es que parecía una monjita, ¿cómo se dejaba guiar? Pero ahora no es ella. O el varoncito, ¿qué pasó? ¿Qué le ocurrió? Entonces, tarde o temprano se cultiva y aflora en ellos un resentimiento, es decir, una forma de expresarle un reclamo a sus padres porque le negaron el derecho a disentir. Hasta el día de hoy hay personas que en el lugar del trabajo o en la congregación o en la misma casa no saben disentir. No saben disentir. Y definitivamente esta es una destreza que la necesitamos desarrollar en la vida. Pensemos cuántas veces ha llegado el niño de la escuela y le cuenta a la mamá o al papá: mira, hoy llevé mi lunch, lo que llevé para comer en el receso, y alguien me lo arrebató. O alguien me robó mis sacapuntas. O alguien me despojó andaba $2. Y el padre se inquieta y dice: ¿cómo es que mi hijo no sabe establecer límites? Una y otra vez regresa y él asume una conducta de víctima. Desde luego, dice el padre, no quiero que mi hijo cambie de rol y se convierta en un victimario. En forma inconsciente, ese niño, esa criatura, vive un proceso. Desde la temprana edad, en forma inconsciente, se le plantaron a él 2 mentiras básicas. Y las 2 grandes mentiras son estas. Primero, no puedo pensar por mí mismo, porque siempre hubo una figura de autoridad asumiendo su rol de pensar. Segundo, no puedo decir no, porque en su subconsciente él tiene grabado que la palabra no es una mala palabra, que él no debiera usarla. Aclaremos. No quiere decir que tus padres, mis padres, tus padres fueron malos padres. Ellos nos amaron, nos aman, hicieron lo mejor que pudieron, pero ellos repitieron un molde, una receta que aplicaron con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos la bendición de romper esa cadena generacional. Y esa es la bendición de conocer de Dios, porque Dios, Él nos proclama libres conociendo la verdad de las cosas. Cuando hablamos
disfuncionalidad cuando usar el sí y cuando usar el no. Estamos refiriéndonos a problemas de límites en las relaciones. Hay distintos 4 problemas que tienen que ver con límites. Número 1 están los complacientes. Estos son los que siempre dicen sí a lo malo. Están los evasores, los que dicen no a lo bueno. Están los controladores, que no respetan los límites ajenos. Están los indolentes, que son sordos a las necesidades ajenas. ¿Ok? Pensemos, a modo de reflexión, en esto. Si siempre dices sí a todo, llegarás a firmar los permisos de tu abusador. Si siempre ofreces un no, llegarás a negarle tu mano al abusado. Si siempre practicas como sí cuando te han dicho el no, entonces eres el abusador. Y si te es indiferente que a alguien se le respete el sí o el no, entonces eres quien patrocinas el abuso. ¿Cuán importante es saber usar esos 2 monosílabos? El sí o el no. Hasta que estudié este tema, consideré la importancia de las palabras de Jesús. Jesús dijo, antes bien, sea vuestro hablar, ¿cómo dice? Sí, sí, y no, no. Y lo que es de más de esto, de mal procede. Quiero que anotemos aquí 5 lecciones que Jesús quiso que nosotros aprendiéramos con estas palabras. Repito el versículo, antes bien sea vuestro hablar, sí, sí, y no, no. Y lo que es de más de esto, de mal procede. Primera lección que se desprende de este versículo es: Dios cree en límites. Número 2, Dios pide que pongamos límites. Número 3, para establecer límites solamente se usan 2 palabras. ¿Sí o no? Número 4, no siempre hay que decir sí y no siempre hay que decir no. Y la 5ª lección es que los límites no se dan por sentado, no se dan por supuestos. Hace falta sentarse y que tú puedas comunicarlos. ¿Ok? Sé lo que intentas comunicarme o sé lo que me quieres decir, pero la forma como yo lo escucho, no me siento bien, me siento amenazado. Tú tienes derecho a expresar lo que tú sientes y que no te gusta. Hay una palabra que tiene que ver con este tema y la palabra es asertividad. Tiene que ver con ese versículo, con esas palabras del Señor Jesús. Asertividad es la capacidad para saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Porque hay personas que sienten que les cuesta o tienen dificultades o temor para decir no. Motivos para no decir no. ¿Te ha pasado alguna vez que tú dices, es que se va a sentir mal si le digo que no? Es que si le digo que no, me va a despreciar y es capaz y me abandona. Y si yo le digo que no, se va a enojar. ¡Qué vergüenza si yo le digo que no! Es que si yo le digo que no, va a pensar que soy un egoísta. ¿Cuándo es legítimo que tú uses tu derecho a decir que no? Déjame te comparto esto. Tú tienes derecho a decir que no
cuando te sientes incómodo. Es decir, hay una situación en un grupo de personas, están creando un ambiente que no te sientes cómodo. Tú tienes derecho a decir, no me siento cómodo en este ambiente. Es tu derecho a pedir permiso y abandonarlo. No hace falta que tú le des explicaciones a nadie. Porque tú eres tú y tú has sido creada a imagen y semejanza de Dios y tienes derecho a que nosotros respetemos que tú abandones el lugar porque no te sientes cómodo o cómoda. Y no necesitamos llamarte y preguntarte por qué lo hiciste. No, tienes derecho inclusive a respondernos. Me reservo la explicación. Qué bueno es que esta noche tú practiques esto. Me reservo a darte una explicación. Es tu derecho. Si hay condiciones en una relación, en un lugar de trabajo, o con tus hijos, o con cualquier otra persona, donde no te sientes seguro, donde sientes que tu dignidad, recuerdan ustedes que hay 5 cosas que no se entregan cuando se aman. ¿Me ayudan? La identidad, ¿okay? La autonomía, la felicidad, la dignidad y la conciencia. Cuando tú sientes que tu conciencia se está viendo amenazada, tú tienes derecho a decir no. Cuando sientes que te quieren alterar tu propia identidad y alguien, por ejemplo, alguien viene y se adelantó a pedir un plato de comida por ti que a ti no te gusta. Tú tienes derecho a decir gracias, pero no es eso lo que yo iba a ordenar. Tú tienes derecho. Y tenemos nosotros derecho a respetar tu decisión de no aceptar lo que nosotros escogimos. Porque tú te mereces respeto. Y una sana convivencia es que te respetemos tu identidad. Esos son tus gustos. Si sientes que hay una relación que está tratando de controlarte, una cosa es que te llamen para saludarte, ¿okay? Pero otra cosa es que quieren que cada 10 minutos te estés reportando. Come on. Tú tienes derecho a decir, gracias por tu sano interés, pero no me siento cómodo o cómoda en una relación de control. Cuando yo tenga tiempo más tarde, espero sacar un espacito y te doy una llamada. ¿Sí? ¿Okay? Tú estás diciendo no. De paso, allí usé inconscientemente la técnica del sándwich para saber decir el no. ¿Okay? Gracias por el interés de querer saber de mí. Tú pusiste una rodajita de pan y le pusiste un poquito de mayonesa, ¿sí? ¿Ok? Mustard, a little bit. Pero luego había que poner la carnita ahí. No me siento cómoda estar en una comunicación de constante control. Más tarde, con todo gusto, espero tener tiempo y te llamo. Ya pusiste la otra rodajita. No hace sentir a la persona mal, es decir, no la estás destruyendo, eso es ser asertivo, le estás respetando sus derechos y tú estás teniendo cuidado de tus derechos. De paso, tú y yo fuimos creados por Dios y nos puso adentro de un cuerpo con piel. Ese es el cerco. Si ya Dios nos creó con ese cerco, es porque Dios nos quiso que entendiéramos que es necesario tener límites. Si te sientes manipulado o manipulada en una relación donde tú notas que una persona constantemente asume un papel de víctima para que tú le estés pasando la mano encima y que esté como ganando tu cariño a como sea, tú tienes derecho a decir, ¿sabes?
estoy seguro que tú necesitas ayuda. Pero no puedo atenderte tan frecuentemente como me lo pides. Pero te aseguro que a medida que nos organicemos en el tiempo, tú tendrás el tiempo que te corresponde. Tú estás diciendo no. Todo intento de que tú desaparezcas, sea porque te quieren cambiar tu dignidad, alterar tu dignidad, sea porque quieren alterar tu conciencia, tus valores, por cualquiera de esas 5 razones que dimos, tú tienes derecho a decir que no. Igual, si sientes que tu propio bienestar corre peligro y que no te sientes bien, tú tienes derecho a decir que no. Vean, cuando leemos en la Biblia, Dios nos entusiasma a ponerle límite a los destructivos. Vean, no era el propósito de Dios expulsar a Adán y Eva del jardín del Edén, nunca. Pero fue un acto de amor en su más elevada expresión de santidad, cuando Dios acompañó a Adán y Eva hasta la puerta del jardín, por una sola razón. Si Adán y Eva se quedaban adentro, se eternalizaría el mal, y eso habría sido una catástrofe cósmica por completo. Pero puedo ver a Dios, llegó a la puerta y Dios decidió vivir con Adán y Eva afuera del jardín. Porque Dios se ocuparía en la restauración de la familia humana para regresarla al paraíso. Y cuando tú sientes en tu corazón que se te están coartando tus derechos, es que eso significa que en ti traes el ADN de Adán y Eva antes del pecado. No fuimos creados para ser esclavos. Y toda sensación de opresión la rechazamos porque somos hijos de un Padre que ama la libertad y que nos da la libertad de amarle o no amarle. Y en su misericordia nos entusiasma para que le amemos. Por eso también es que en la Biblia dice que si tú estás en un lugar donde te sientes mal, te sientes amenazado emocionalmente, físicamente, mentalmente, espiritualmente, la Biblia te anima a moverte de allí a otro lugar. Y no quiere decir que eres una mala persona, no quiere decir que eres un mal ser humano, no quiere decir que eres flojo o que eres irresponsable o que eres cobarde, no. Estás ejerciendo tu derecho, por eso es que Jesús dijo esas palabras. Por eso ven también, de acuerdo a la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la iglesia se acostumbra que si una persona elige vivir en forma contraria a los principios de la iglesia donde ella una vez se unió, hay que darle las oportunidades para traerla de regreso, animarla a volver a coger cariño por sus raíces espirituales. Pero si finalmente la persona insiste que su no es no, por respeto a ese estilo de vida que él escogió, entonces esa persona es desmembrada de la iglesia. Es un acto de respeto a su derecho a tomar decisiones. O sea, no es un acto de desprecio, es un acto de respeto. Vean la respuesta que Jesús nos da a esta condición. Dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Aceptemos que vivimos en un mundo donde la opresión
se ha convertido en un estilo de vida, desde figuras de gobierno hasta figuras en la educación, figuras en el hogar, y corremos el peligro de asumir la mentalidad de esclavos, que tenemos que decirle sí a todo el mundo. Pero Jesús nos susurra por dentro y Él en su misericordia nos dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Puede ser que llevas tanto tiempo en una relación de abuso que has llegado hasta pensar que es el plan de Dios. Ustedes saben que los cristianos corremos el peligro de darle categoría de mártir a la irresponsabilidad propia de no invocar el respeto por los derechos individuales. Porque alguien podría pensar, es la voluntad de Dios, es que esto me tocó, hermana, si todo el mundo tiene una cruz, a mí, la mía fue esta. Y sacamos conclusiones que finalmente decimos, wow, yo soy otro mártir, oren por mí, hermanos. Y como siempre las sociedades religiosas alimentan estas figuras de dolor que asumen una posición de santidad. Siempre hay personas, hermano, nosotros estamos orando por usted, hermano. Enséñale a marcar el 911, ¿sabe? Discúlpeme. O sea, es una ofensa para Dios que yo le diga que estoy orando por ella y que yo no llame a la policía si hay una situación de abuso. Es un insulto que yo empiece a orar. Dice Dios, whatever, yo no te voy a contestar. Estás contradiciendo. Si tú crees en tu oración, ayúdale a salir de allí. Y muchas veces decimos, es que ese hermano no se puede. Porque ese hermano hay que hacerlo también. Porque él debe entender que el Evangelio no nos hace esclavos en el nombre de Dios. Nos hace libres. Y lo más maravilloso es, asegurémonos que en nuestro corazón no haya ninguna raíz de odio, porque eso contaminaría ese precioso don de la libertad que Dios quiere que todos tengamos. Porque el hecho de llamar a la autoridad es un acto de respeto hacia Él también. Porque si Él continúa en su conducta de abuso, o ella, está perpetuando su propio dolor. Y el pedir la intervención de una figura de autoridad, la policía, que asuma, que entre, que irrumpa, es una expresión de respeto para decirle a Él, porque te amamos para que no te sigas haciendo daño, esto debe intervenirse. Asegurémonos de pedirle a Dios que nos dé un corazón que sepa amar con la justicia, porque la justicia de Dios es 100% misericordiosa. Y la misericordia de Dios es 100% justa. Ahora, hay versículos que nos aclaran un poco más. Me gustan estas palabras del apóstol Pablo que dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? Estad en paz con todos los hombres. Si yo preguntara aquí, ¿a quién le encanta, a quién le fascina llevarse mal con la gente? ¿Quién se despeinaría por levantar la mano? ¿Saben? Hemos sido creados para vivir en armonía. Es decir, es así. Nos es una nota contraria a la música de Dios crear una disafonía. No queremos. Pero nuestro Dios es tan sabio, a causa del pecado, es imposible, y esto es bueno nosotros reconocerlo, que aunque el ideal de Dios es la paz no siempre es posible. Porque la paz no siempre depende de ti.
Todos somos seres humanos y todos los seres humanos arrastramos heridas. No hay uno de nosotros aquí que sea superior a otro. El único que es superior a nosotros es Jesús. Y Él fue herido, y por sus heridas es que nosotros tenemos la posibilidad de hoy sanar esa herida de esclavitud y experimentar una libertad que nos respete a nosotros, respete a otros y que respetemos a Dios. Pero no siempre es posible estar bien con todo el mundo. Qué bueno es que tú reconozcas, que tú y yo reconozcamos, que desde que Dios nos creó allá con Adán y Eva en el jardín, Él nos creó a su imagen y semejanza. Y tú recuerdas, Dios le asignó a Adán y a Eva responsabilidades particulares para administrar el jardín. Y Dios lo hizo, Dios nos definió dominio para que supiéramos decir sí y supiéramos decir no. Cuando Dios le estaba diciendo a Adán, esto sí es lo que iba a hacer, estaba dejando muchas otras cosas que no eran responsabilidad de Adán. Y que Adán sabía que había alguien y era Dios que estaba a cargo. Dios estableciendo límites, esto te toca, esto no te toca. Dios quería que Adán y Eva y nosotros comprendiéramos que parte de reflejar la imagen y semejanza de Dios es ponerle límites a las personas que tratan de violar la cerca de tu dignidad. Y cuando tú levantas esa cerca y la fijas en su lugar, tú estás honrando a Dios. Porque dice Dios, ella es mi hija. Él es mi hijo que ha entendido que yo le he creado a mi imagen y a mi semejanza y lo mío se respeta, dice Dios. Y Dios tan lindo, sonríe. Porque Dios sabe que Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Vean algo. Hay derechos. Déjame compartirte 5 derechos de asertividad. Número 1, ya ven ustedes que siempre hay gente tan, dirían los muchachos, tan buena onda, que se ofrecen de consejeros gratuitos y que quieren decirnos cómo peinarnos, qué ropa usar. Hay gente que quiere ir a la casa a oler tu comida para ver si tú estás comiendo como ellos quisieran que tú comieras. ¿No es cierto? Y hasta usan la Biblia. Mira, hermano, déjeme entrar a ver qué hay allá. No. Hay personas que quisieran averiguar hasta qué películas tú miras en tu casa. Pero tú tienes derecho a oír con los consejos, pero tú dices, yo tomo mis decisiones. Es importante cuando tú estás escuchando a alguien que tú actives al que toma decisiones. Tú lo activas, yo tomo las decisiones. Y óyelo con toda la cortesía. Óyelo, con toda la cortesía. No, que quiero decirle que usted debe hacer aquí, que usted debe hacer allá. Y con toda la cortesía, oigámoslo. Porque nosotros no lo sabemos todo. Porque nos equivocamos. Porque Dios en su misericordia nos puede mandar personas que están iluminadas, es decir, que tienen un punto de vista que nos va a enriquecer el nuestro. Por eso dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay ¿qué? Sabiduría. Pero no hay decisiones. La decisión es tuya. Entonces tú tienes derecho a oír consejos. Pero finalmente recuerda que quien toma la decisión eres tú. Lo otro, tú tienes derecho a no explicar siempre tus decisiones. Así. Y qué bueno que esta noche tú regreses a tu casa y digas, oh, qué alivio. ¿No te ha pasado? ¿Y cómo le explico? ¿Y cómo le digo? Y te tratas de encontrar. ¿Por qué? Eres tú. Y Dios te dice que tú tienes derecho a ciertas cosas. Número 3. Tenemos derecho a no resolverle todo a la gente. Miren, los cristianos queremos convertirnos en un Dios pequeño y arreglarle la vida a medio mundo. ¿No ha visto gente que tal vez llegan a un mercado y miren ya una señora cómo anda criando a su hijo y ya se le acerca? Usted no debería tratar a su niño ya. Le pasan una yuca y le dan encima, ¿no? Oh, sí.
Es decir, hay personas que piensan que son llamados a arreglarle la vida a todo el mundo. Y es bueno que tú decidas aceptar que tienes derecho a no resolverle todo a la gente. Lo otro es, ¿te ha pasado alguna vez que tomaste la decisión de estudiar cierta carrera o de empezar tal trabajo o empezar tal negocio, pero justo una semana antes o un mes antes cambiaste de opinión? Y a veces la pregunta, ¿y qué va a decir la gente cuando sepa que yo cambio de opinión? Un momento. Debes entender que tú tienes derecho a cambiar de opinión. ¿No da alivio esto? Claro, tienes derecho a cambiar de opinión. Número 5. Tienes derecho a no caer bien a todos. Uy, esto es una gran noticia. ¿No es cierto eso? No, yo que esta noche la almohada va a estar más cómoda con nosotros. Miren, les voy a compartir mi pasaje favorito para este tema, ¿ok? Dice así. Se los voy a leer como se me hace más fácil entenderlo, ¿ok? Después les doy la cita, ustedes la van a anotar. Dice así: por mi parte, muy poco me importa lo que ustedes opinen de mí. Y si ustedes decidieran juntar un tribunal aquí en Atlanta para condenarme, me tienen sin cuidado. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Porque, aunque la conciencia no me remuerde, eso no quiere decir que yo sea santo. Pero algo les quiero decir a ustedes. El único que me juzga es el Señor. ¿Cuántos quieren este versículo? Excelente, anótenlo, esto es una joya. Tiene que ver, miren qué interesante, cómo la Biblia nos libera del yugo de los demás. Y ya le podemos dar lay off a los demás. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Muy bien. Ahora, quiero que veamos este ejemplo juntos, por favor. ¿Recuerdan ustedes el caso del buen samaritano? ¿Cómo se sentiría una dama? Si hay algo que les encanta a todas las amas de casa es que si el hijo o la hija, el esposo va a llevar gente a la casa, que primero avise. ¿No es cierto? ¿Se imaginan ustedes? Está la parábola del buen samaritano. ¿Se imaginan ustedes que el caballero dijera, es que mi mujer debe ser una mujer cristiana y como ella lee la Biblia, mi mujer debe aceptarme? Voy a llevar a este hombre que está aquí, que lo han desgraciado, y yo me lo voy a llevar. Como mi mujer es cristiana, ella tiene que aguantarlo. Un momento con eso. La mujer tiene derecho a decir no. ¿Pueden los hombres decir amén? Porque eso es espacio. Eso es espacio. ¿No es cierto? Es más, a mí me ha tocado a veces estar en casas donde he sufrido porque dice la mamá, bienvenido pastor, usted se va a quedar en la cama de Josecito. ¿Y Josecito? ¿Y yo qué? Lo acuestan donde sea. Eso no es así. Esa cama donde duerme Josecito es de él. Hay que respetar a Josecito. O sea, no es que la voy a estar rentando al que vaya pasando. Distinto, él sí quiere rentarla. Qué sé yo, pero o sea, no se trata que a mí me da la autoridad de decir cuartos llenos, mis hijos van a ir a acampar atrás. No, no es así. Vean ustedes, cuando vemos el caso del buen samaritano, hay 5 cosas que me llamó la atención. Él curó las heridas del lastimado, pero él no se expuso. Él no contrajo ninguna infección. Él no se hirió mientras él sanaba. Ojo con eso. Segundo, él usó su vehículo, ¿no es cierto?,
Pero no quiere decir que cuando terminó de transportarlo, digo, mira, tatita, quédate con mi camellito, porque después de todo, no, te voy a llevar, pero el camellito sigue siendo mío. Eso es establecer límites. Y luego lo llevó al mesón y no a su casa. Porque en la casa hay otros que también opinan y que hay que respetarlos. Número 4. Cuidó del herido, pero no siempre. No quiere decir que llamó a su mujer con su celular. Amor, tengo una emergencia, no voy a ir a trabajar esta semana porque estoy atendiendo a un hombre. ¿Qué? Acomódemelo en un lugar donde lo atiendan, pero usted vaya porque hay compromisos que hay que cubrir. ¿No es cierto? Me llamó la atención, en este caso, que el buen samaritano lo llevó a un lugar a que lo cuidaran, pagó los gastos, pero se imaginan que el hombre le habría dicho, mire, fíjese que yo siempre he tenido el deseo de ir a los parques mágicos de Orlando. Y como él está en su condición de víctima, de enfermo, ¿qué tal si me da algo para ir a un viaje? $200. Nah. Te voy a ayudar, tatita, un abrazo, te vas a mejorar. Y él contribuyó económicamente. ¿Te das cuenta cómo es útil saber establecer límites? Ahora, ¿cómo hacemos con estos dos versículos de la Biblia? Abran sus Biblias conmigo en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, dice la Biblia, y el versículo 2, y luego el versículo 5. Dice la Biblia, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Eso dice el versículo 2. Pero el versículo 5 dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. En el versículo 2 dice, ayúdense a llevar sus cargas. En el 5 es que cada quien se rasque su propia espalda. ¿Cómo lo entendemos? Así, de sencillo. En el versículo 2 está hablando la palabra, el vocablo que aparece ahí en el idioma original, se refiere a una carga agobiante donde una persona está pasando una situación de emergencia y es un acto de bondad sobrellevar unos las cargas de los otros. Pero en el versículo 5 se refiere a esa carga cotidiana que tiene que ver con el trajín diario de la vida. ¿Okay? Así que Dios es claro, es específico, que hay ocasiones en que hay que saber decir sí y hay ocasiones en que hay que saber decir no. Vamos ahora, entrando a la parte final de nuestra presentación, hay confesiones que son restauradoras y son todas bíblicas. Quiero que ustedes lean conmigo estos pasajes. En la primera confesión dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, pero maduros en el modo de pensar. La primera confesión sanadora que necesitamos aceptar es, confieso que Cristo me da el poder de pensar y tengo derecho a dar mis propias opiniones. Muy bien, vamos a repetirlo esto. ¿Están listos? ¿Listos? 1, 2, 3. Confieso que Cristo me da el poder de pensar y tengo derecho a dar mis propias opiniones. La Biblia lo dice. La segunda confesión está en Gálatas capítulo 5 y el versículo 13. Dice la Biblia, porque a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne. Esta segunda libertad, vamos a repetirla. Confesión. 1, 2, 3. Confieso que Cristo me da libertad y tengo derecho a decir que sí o a decir que no. Tercera confesión. 1 Corintios 12, 28 y 29 dice, y a unos puso Dios apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que ayudan, son todos apóstoles. Y esta tercera confesión, vamos a repetirla. 1, 2, 3. Confieso que Cristo me creó con diferencias y acepto que tengo derecho a mis propias preferencias.
Cuarta confesión, Marcos 13, 11 y 19. Dice, cuando os trajeren para entregaros, seréis aborrecidos. Orad por vuestra huida. ¿Ok? Aquellos días serán de tribulación. Y la cuarta confesión, digámosla, 1, 2, 3. Confieso que Cristo me da dignidad y acepto que tengo derecho a abandonar toda forma de abuso. Y número 5, la quinta confesión, dice, bendecid a los que os persiguen, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. ¿Okay? Quinta confesión. Confieso que Cristo me da aceptación y acepto que tengo derecho a ser aceptado por unos y rechazado por otros. En Cristo Jesús, tú y yo tenemos derecho y aceptemos. Tengo poder de pensar, tengo libertad, tengo diferencias, tengo dignidad y tengo aceptación. Qué cosa tan linda es cuando nuestros corazones corresponden al ofrecimiento de Dios de convertirnos en criaturas libres, defensoras de nuestros derechos y de los derechos de los demás. Y esta noche, Dios quiere que salga de aquí una nueva criatura, una nueva persona, que vaya de aquí con su columna espigadita hacia los cielos, reconociendo que tú has sido creada por Dios, con derechos, y que esos derechos, la primera persona responsable en vigilarlos, eres tú, porque tú eres algo valioso para Dios. Tú eres alguien de valor para Dios. Y Dios es celoso con lo suyo. Qué bueno es que esta noche le digamos a Dios, Señor, devuélveme esta noche el respeto propio. Y quiero hacerlo al mismo tiempo que respete a los demás. Y quiero hacerlo no para ensañarme sobre otros, sino quiero hacerlo porque yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Te parece? Yo quiero invitarte para que concluyamos con una oración.